pueda asistir y que quede ahí disponible. Entonces les decía, el tema de hoy es recursos naturales, infraestructura y población. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, hay dos áreas o dos disciplinas que manejan estos temas, básicamente. La geografía física, por un lado, que trabaja los temas de recursos, la superficie territorial, fronteras, la orografía, la hidrografía, ¿no? Que son los recursos de montañas, la hidrografía pues, es el estudio de los recursos de las aguas, ríos, lagos, todo esto. Estudia también los climas, los suelos y en general los recursos que son flora y fauna, que son bienes del país, ¿no? Y la geografía económica se enfoca a estudiar cómo interactúan esos recursos, qué utilización se les da, estudia a la población en sus diferentes ramas, en sus diferentes expresiones, por así decirlo, la cantidad de población que hay, cómo está distribuida en el territorio, el proceso de crecimiento demográfico y vincula también la geografía económica esta parte del estudio de la geografía física con la acción humana a través del estudio de los sectores y ramas de la economía y hace, por ejemplo, clasificaciones de áreas económicas, ¿no? Para poder manejar de mejor manera los recursos. Este es nuestro territorio, como está constituido desde mediados del siglo XIX, en que perdimos toda la parte, primero, bueno, recuerden, primero perdimos Centroamérica, luego Texas, y luego toda esta parte de aquí, que era, en aquel entonces era Arizona y California, ¿no? Y de ahí sacaron Nuevo México y, bueno, todos estos estados. Nuestro actual territorio abarca una superficie de casi 2 millones de kilómetros, 1.964.375 kilómetros de territorio continental, más el territorio insular, o sea, las islas que tenemos, que son 5.127 kilómetros. Y estas son nuestras fronteras. Estados Unidos, que es nuestra principal frontera, al norte, y al sur tenemos frontera con Guatemala, Belice, o sea, con Centroamérica. Está integrado, México, ya habíamos dicho, es una federación integrada por 32 entidades federativas. Son 31 estados, más la Ciudad de México, anteriormente llamada Distrito Federal, que conforman a nuestro país. Estos son las extensiones de nuestras fronteras. Como vemos, la más extensa es al norte con Estados Unidos. Una parte la delimita el río Bravo, que corre por su cauce, y luego, bueno, es una delimitación a partir de mojoneras y del cálculo del territorio. La geografía física, habíamos comentado, estudia estos temas, ¿no? Los sistemas orográficos o montañosos, los sistemas hidrográficos y oceanográficos, los suelos y los climas. Esto, por ejemplo, la orografía se refiere justamente a nuestros sistemas de montañas, las dos sierras que tenemos, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, el eje central, el eje neovolcánico central, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas y esta sierra que atraviesa Baja California. Y hay varias mesetas, que son estas zonas entre montañas. Y, por ejemplo, en el caso de Yucatán, está esta plataforma yucateca, que es toda un área sin montañas elevadas, ¿no? Hay pequeños cerritos en el sur, hacia Muna, la parte sur del estado, pero no se consideran formaciones montañosas, ¿no? Son muy pequeños para ser considerados como montañas o volcanes. Entonces, es una plataforma que es la última parte que emergió de nuestro país, de lo que hoy es nuestro país. Esto es un mapa con la presentación de los ríos, de la riqueza hidrográfica
de México. Y vemos que tenemos grandes y muy importantes ríos, y nuestros ríos son ríos de montaña, mayormente. Es decir, son ríos caudalosos, son ríos que cargan un volumen muy fuerte de agua, sobre todo en la época de lluvias, y se mueven con un caudal muy poderoso. Y esto los hace unos ríos muy útiles para las presas hidroeléctricas, para la generación de energía eléctrica a muy bajo costo. Y eso hay que tenerlo muy claro porque cuando hablamos de energías renovables, en general tendemos a pensar en la eólica, ¿no? Que está muy de moda, otras modalidades, pero para nosotros como país, la energía hidroeléctrica es una opción totalmente importante por la cantidad de ríos que tenemos y por el caudal de esos ríos, ¿no? Además, bueno, no son ríos que tengan una utilidad navegable, entonces, pero para la producción de energía eléctrica son muy buenos. Y aquí está en este mapa una delimitación de las principales regiones climáticas de México. Los climas muy secos, que son los más pálidos, son los desiertos, ¿no? Los secos son los semidesiertos, que están colindantes con los desiertos. Los climas templados son zonas altas, generalmente montaña. Y los cálidos subhúmedos son estas zonas cercanas al mar, calientes, ¿no? Y el cálido húmedo, que son, por ejemplo, el sur de Yucatán, la parte selvática y desde luego Tabasco, ¿no? Los suelos también constituyen una de las riquezas. Hay toda un área de la geografía que se dedica al estudio de los suelos. En México tenemos, por la orografía, por las características climáticas de nuestro país, tenemos una gran variedad de suelos. Los principales tipos de suelos son estos y tienen diferentes características. Por ejemplo, son muy útiles, son muy fértiles, ¿no? Los cafés forestales, los potzoles, que son de cenizas volcánicas, ¿no? Que también son muy fértiles, los negros. Y hay otros suelos que son más bien como chiclosos, como las recinas que hay en Yucatán, ¿no? Que son suelos de una arcilla muy chiclosa y tienen diferentes características y diferentes tipos de utilidades. Bueno, los recursos se clasifican en no renovables, es decir, que hay lo que hay y el día que se acaben no va a haber más. En ellos entran, por ejemplo, los recursos minerales. Los renovables, son los suelos, siempre y cuando los cuidemos y los mantengamos fértiles. La vegetación, la fauna, que puede ser explotada con cierta intensidad, pero siempre y cuando se cuide su reproducción, es decir, se tenga una visión de sustentabilidad y de sostenibilidad en su proceso de explotación. Y finalmente están los inagotables, como pueden ser, por ejemplo, el aire o el caudal de los ríos o en el mar. Son recursos que se renuevan diariamente y pueden ser utilizados casi de manera ilimitada. En el caso de los que son no renovables, como los minerales, los metales se forman en las explosiones de las supernovas. Por ejemplo, mientras más pesados, bueno, el oro, la plata, vienen de explosiones de supernovas. Por eso ven que el oro es muy escaso. El oro que hay en toda la Tierra equivale, en un cálculo que hicieron, a 12, por así llamarlo, el equivalente a 12 albercas olímpicas. Claro, una alberca olímpica es una cosa inmensa y lleva un volumen muy grande. Pero imaginen que todo el oro de la Tierra son 12 albercas olímpicas. Entonces, es realmente muy escaso el oro que hay. Es un metal muy valioso y es muy escaso en el universo. Porque se forma en las explosiones de las supernovas y a la Tierra, por ejemplo, llegó en el bombardeo original. Entonces es muy difícil que pueda existir más oro. Se han hecho algunos experimentos para producir oro, esta idea de la transmutación de los metales, ¿no? Que tenían, digamos, en la alquimia antigua, y se puede dar, sí funciona, pero actualmente es muy caro porque se necesitan hornos
que reproduzcan el calor, la intensidad de una explosión de una supernova, ¿no? Entonces eso no es nada fácil, no es costeable, no es redituable crear oro. Puede ser, pero no va a haber en el corto plazo y sería muy caro hacerlo. Como por ejemplo los diamantes, que eso sí se pueden producir de manera artificial y tienen exactamente la misma calidad que un diamante natural. Es exactamente lo mismo, porque el proceso lo pueden reproducir porque los diamantes se forman en los volcanes. Entonces las temperaturas no son tan altas. Bueno, decíamos entonces, algunos de los recursos que son renovables, si los cuidamos y los mantenemos, es la flora. Y en nuestro caso, como país, tenemos una gran riqueza porque tenemos una gran variedad climática. Tenemos bosques boreales que están en las cordilleras más altas, en los volcanes, en las montañas. Y aquí encontramos este tipo de vegetación, oyamel, ocote, pinabete, enebro, en fin, una serie de árboles propios de este clima y musgos y líquenes. Tenemos también el bosque de pino-encino, que se encuentra en zonas limítrofes con zonas secas o semisecas, ¿no? Con los desiertos sobre todo, y tienen un clima templado que permite el asentamiento humano muy favorable, ¿no? Está el tipo de espacio llamado chaparral, que es el propio de las costas de Baja California, con especies, digamos, chicas y bajas y de hierbas así como duras, como es la mata de coyote, la lila silvestre, artemisa, el matorral de encino. Y está el mezquite pastizal, que se encuentra en las cumbres altas de Chihuahua y Coahuila, en las zonas de montaña, y donde predomina el zacate y pastos. Entonces, esta área es como muy buena para los animales, para que pasten, para tener ganadería. El desierto, en nuestro principal desierto, está ubicado entre Sonora y Chihuahua, con la frontera con Estados Unidos, y en Nuevo León también hay una zona muy seca, desértica, y tienen una variedad de plantas propias del desierto, como la gobernadora o los cactus, ¿no? Que hay una gran variedad de cactáceas. México es muy rico en cactáceas y de hecho ya hay zonas muy protegidas porque las cactáceas les toma años. Por ejemplo, los que se llaman órganos, estos cactus que sacan así como unos brazos que crecen hacia arriba, bueno, hay algunos muy antiguos en los desiertos de México y se les está protegiendo porque había un tráfico o hay un tráfico de este tipo de plantas que se han puesto de moda, ¿no? Y también hay otros como el ocotillo, el palo verde y otro que se llama el zacate, que no es el zacate del pasto, ¿no? Es otra cosa. Está el bosque nublado, que es bosque mixto, donde hay especies de climas templados y también en los linderos de clima tropical y se ubican en las zonas bajas de las sierras de Chiapas, en la Sierra Madre y en algunas partes de Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Ahí hay muchas especies valiosas de madera, pino, cedro, oyameles, ahuehuetes, ¿no? Que esos hay muchos en la Ciudad de México, son unos árboles espectaculares. Los ahuehuetes tienen que crecer en las riberas de los ríos. Encinos, fresnos, nogales, robles, en fin. Esta zona es de los bosques de maderas preciosas. Y los bosques lluviosos, como los que hay en el sur de Veracruz, en el sur de Yucatán, ¿no? Hacia la parte de Quintana Roo. Y ahí se ubica el zapote, ¿no? Que es el árbol del chicle, y otras especies como los bambús, diferentes palmas, lianas y una gran variedad. La sabana es un medio propio de las zonas de costas y de cuencas interiores y ahí es como extensiones de pastizales con pocos árboles, hay muchos zacates y también son muy propicias para grandes manadas de animales, ¿no?
Y otras zonas menos importantes, está el bosque tropical, el bosque espinoso, el matorral árido tropical, pero ya son zonas muy pequeñas, ¿no? Uno de los problemas más graves en el manejo de nuestra riqueza de flora ha sido que la hemos explotado de manera irracional, sobre todo los bosques, en esta visión un poco como de, bueno, tengo que sacar todo lo que pueda y luego como el conquistador, ¿no? Me voy a ir y voy a dejar esto hecho una desgracia. El punto es que no nos vamos a ir a ningún lado, vamos a seguir viviendo aquí. Y si lo seguimos explotando de una manera irracional, es decir, sin dar los tiempos de reproducción y de cuidado que requieren, pues vamos a acabar teniendo muchos problemas, porque recuerden que tenemos un clima árido y el clima árido avanza. Es decir, por ejemplo, en Zacatecas, las zonas boscosas que se desforestaron muy rápidamente se convirtieron en zonas semidesérticas. Y entonces el desierto se va moviendo porque los ciclos de agua se alteran y todo eso. Entonces es necesario tener un enfoque sustentable para, a la par que se explotan esas riquezas, se cuidan y se protegen. La fauna que tenemos en México es también muy amplia. Esta es una de las opciones que pueden investigar, ¿no? Pueden tomar la opción de flora o la opción de fauna. Es muy amplia justamente por la variedad climática que tenemos. Podemos hablar desde, por ejemplo, monos, jaguares, tapires en los estados del sur, hasta una gran variedad de venados, coyotes, lobos en la zona del norte. En cuanto a los insectos, tenemos una variedad, somos creo que el cuarto país en variedad de insectos y tenemos también una gran variedad en pájaros. En las zonas templadas encontramos además, por ejemplo, de los lobos, los coyotes, los venados, encontramos liebres, perdices, gallinas de monte. Y nuestros mares tienen una enorme variedad de especies marinas, sobre todo en el norte, en la zona de lo que es el Mar de Cortés. Ahí es Jacques Cousteau, que era un investigador, un oceanógrafo muy importante, lo bautizó como ¿cómo se llama? Decía que era la palabra adecuada no es cunero, pero bueno, algo así como era la maternidad de las especies marinas, porque realmente muchas especies grandes vienen al Mar de Cortés a reproducirse. Es una zona que ahora ya está protegida y por lo tanto tiene una gran variedad de especies, sobre todo de las que son muy demandadas para la alimentación, ¿no? Como el camarón, el ostión, el atún, el mero, la sierra, la trucha. En Yucatán, por ejemplo, en Campeche tenemos el cazón y el camarón también. En Yucatán, el pulpo. Bueno, en cuanto a la minería, este mapa nos muestra los diferentes recursos mineros con que contamos y más o menos las regiones por las que está distribuido. Aquí vemos toda esta zona norte, ¿no? Donde está Zacatecas, San Luis Potosí, esta parte tiene una gran producción de plata y zinc. Aquí en esta parte hay una gran producción de oro y cobre. Aquí la producción primaria es cobre, ¿no? Secundaria oro. Hay diferentes, aquí es cobre, zinc. Hay diferentes minerales que se producen. En esta zona no hay producción de metales preciosos. Por ejemplo, en Yucatán se produce mucha sal, pero por las características propias de Yucatán, que es el que emergió, al final no tiene metales, porque los metales se encuentran en zonas montañosas, principalmente. Estas son las principales minas de plata del país. Si nosotros observamos, este es el estado de Zacatecas, que es donde hay una mayor concentración de minas de plata, y es Durango, Chihuahua, Sonora, y alguna en lo que es Guerrero, Oaxaca, también hay producción de plata. Guerrero en Tazo, Oaxaca.
México, recuerden que siempre tiene el primer o el segundo lugar de producción de plata a nivel mundial, desde la época de la colonia. Entonces, para nosotros la plata ha constituido y sigue constituyendo uno de los grandes recursos. En alguna época se utilizaron monedas de plata, bueno, durante toda la colonia se usaban monedas de plata y oro, era el metal que se consideraba para el intercambio. Y durante mucho tiempo, durante todo el siglo XIX y todavía el Porfiriato, México siguió utilizando monedas de plata. Y de hecho, aunque a partir del periodo de reconstrucción y con la creación del Banco de México, nuestro país se adecuó a los parámetros modernos de utilizar monedas y papel moneda, ¿no? Los billetes. México conservó el uso de la plata para algunas monedas, por ejemplo, las monedas antiguas de peso y unas monedas pequeñitas que se llamaban pesetas, que eran monedas de 25 centavos, eran de plata. Y esto era muy bueno porque permitía que ese metal se mantuviera dentro del país y para la gente pobre era un buen mecanismo de ahorro porque finalmente si guardaban las monedas, aunque el peso se devaluara, la plata conservaba su valor intrínseco, ¿no? Entonces eso les permitía a la gente mantener pues un cierto grado de ahorro. Sin embargo, ya a partir de los años 80 se dejó de utilizar la plata de esta manera y se reprivatizaron las minas. Entonces ya nuestra explotación minera pues es más bien propiedad de empresas extranjeras. Otros metales que producimos, bueno, está la fluorita, está el molibdeno, el zinc, el plomo, cadmio, el cobre. Tenemos una mina muy importante de cobre en Sonora, es Cananea. Y también producimos importante cantidad de sal, que eso Yucatán colabora de manera notoria en la producción de sal. Uno de los recursos más importantes para nuestro país ha sido el petróleo. Recuerden que Cárdenas nacionalizó la industria ferrocarrilera, que eso permitió, digamos, abaratar el transporte de la producción de los campesinos que estaban empezando a producir de manera autónoma en sus ejidos. También fundó la Comisión Federal de Electricidad y con ello se estableció un control en las tarifas y se ordenó la producción de energía eléctrica con una calidad cada vez mejor. Se expropió la industria petrolera y se creó Pemex como una empresa paraestatal. Estas medidas son muy importantes porque, bueno, en ese momento México era un productor pequeño de petróleo, pero algunos años después México va a ser uno de los principales productores del mundo, el sexto lugar en la época de los 80. Y esa riqueza petrolera, bueno, la va a poder utilizar el país porque es una propiedad nacional, ¿no? La infraestructura. Nosotros tenemos entonces los recursos con los cuales podemos, al explotarlos, generar riqueza, pero es necesario que el país cuente con una buena infraestructura para poder tener una comunicación ágil y compartir, trasladar esos mercancías de una manera rápida y a bajo costo. Aquí vemos las principales carreteras de México y su comunicación. Aquí vemos los puertos, el sistema portuario de México. En la colonia solo teníamos dos puertos, Veracruz, que era donde se embarcaba todo lo que iba para Europa, y Acapulco, que era donde llegaba todo lo que venía de China, la nao de China, ahí desembarcaba, lo cruzaban por el istmo y llegaba a Veracruz y bueno, de ahí se trasladaba a España. Y por ejemplo, Campeche era un puerto pequeño que era de Yucatán, porque en ese entonces Yucatán era toda la península, servía nada más para trasladar productos a Veracruz y que se embarcaran a Europa. Entonces los puertos estaban pensados solamente en términos de las necesidades de los españoles. Durante el siglo XIX esto siguió siendo así, es hasta con Porfirio Díaz que se empiezan a construir algunos puertos, entre ellos, por ejemplo, se construye el primer puerto en Yucatán, que es Cizal, ¿no? Antes
progreso. Y en el siglo XX se va a dar mucha importancia a construir todos estos puertos, que son puertos de carga y puertos que sirven también para el turismo, para el comercio, ¿no? Vemos que pues, nuestro país todo es costa, ¿no? Entonces era una opción que estaba muy desaprovechada. Actualmente el sistema portuario es uno de los sistemas importantes. Y si ustedes observan, gran parte del sistema ferroviario comunica con los puertos para dar dinamismo al comercio de las mercancías. ¿Por qué? Porque actualmente el manejo de contenedores, el mover contenedores en el puerto y subirlos a trenes es algo que resulta bastante funcional. Y entonces un país que tiene un sistema de trenes apto, ágil, con un sistema de portuario también con buena infraestructura, se puede integrar al comercio mundial con mayor facilidad. O sea, ese es un tema que México ha estado atendiendo y tiene que seguir atendiendo. Este es el Tren Maya, todavía es una hipótesis, ¿no? Se pretende que cubra un circuito más o menos así y terminaría ya de comunicar, porque si ustedes observan en cuestión ferroviaria, realmente solo estaba comunicado un pedazo, era Yucatán, hacia el centro del país, que era Mérida, y luego de Mérida era una comunicación hacia Valladolid y Izamal y Tizimín, y ya. Era una comunicación muy pequeña, o hacia el sur, este era el que salía, que iba hacia el sur, que comunicaba a algunos municipios, ¿no? Había un ramal aquí. Pero bueno, la intención ahorita es generar un tramo importante de lo que se va a llamar el Tren Maya, que cubra todo ese circuito. Estas son las centrales generadoras hasta 2005. Todas estas que parecen como una banderita son hidroeléctricas. Vemos Chiapas tiene importantísimas hidroeléctricas. Es el estado que produce mayor cantidad de electricidad. Este es la cuenca del Balsas, que también hay ríos muy importantes y también hay un gran número de hidroeléctricas. Y hacia el norte ya vemos que se van reduciendo. Y bueno, aquí está la terminología, por ejemplo, la geotermia, que vemos que son estas, las plantas geotérmicas, son mínimas, es donde la naturaleza por sí misma da esta posibilidad, ¿no? Porque hay aguas termales, hay unas zonas calientes muy a flor de tierra y se puede utilizar para producir electricidad. En cuanto a energía nuclear, pues solo tenemos una planta en Laguna Verde, en Veracruz, y tenemos las otras más convencionales, ¿no? Como las de combustión interna o las de ciclo combinado que hay en diferentes partes del país. Pero, insistamos, para nosotros lo que mejor nos puede funcionar son la producción de hidrotérmicas. Este es el sistema de refinación que se había empezado a construir durante el gobierno de López Portillo en los 80. Son las plantas, las refinerías. Están Salamanca, en Guanajuato, Cadereyta, Madero, en Tamaulipas, y bueno, está Tula y Salina Cruz, Oaxaca, y Minatitlán, en el sur de Veracruz. Estas plantas, durante los años 90, 2000, produjeron y luego se fueron dejando caer en el descuido, no se les reforzó, no se les invirtió, y bueno, han venido a decaer, ya no se producen aceites. Yo recuerdo que en los 80s, 90s todavía, pues yo diría que hasta el 2000 se producía un aceite de marca Pemex, muy bueno, y muy barato. Y ahorita ya eso ya no lo tenemos, todo lo importamos, ¿no? Lo que son gasolinas y aceites, porque se dejó deliberadamente morir la incipiente infraestructura que teníamos para la refinación. Esta gráfica nos muestra la producción de petróleo. Si ustedes observan, bueno, hay un crecimiento aquí en los años 20, que es cuando es esa crisis, ¿no? Donde no nos quieren vender nuestro petróleo que se está produciendo, pero dicen que no hay suficiente producción. Y aquí viene la nacionalización en 1938. Se sigue produciendo al mismo nivel, se va aumentando la producción, y en los 70 se descubre Cantarell, finales del gobierno, durante el gobierno de Luis Echeverría, y vean lo que pasa. Se descubre Cantarell y aquí
con López Portillo, que se hace toda la inversión en infraestructura, se empieza a producir. Y vean lo que pasa cuando empieza a producir Cantarell. Y esto se convierte en un boom en los 80. Y aquí, estos años, de los 80 hasta los 90, que es la peor crisis socioeconómica que hemos vivido, que literalmente nuestros hospitales estaban sin medicamentos, las escuelas estaban sin mantenimiento, se bajó el número de becas. Bueno, la pasamos realmente muy mal. Vean dónde estaba la producción petrolera en México. Altísima. Estábamos vendiendo una cantidad increíble de petróleo. Pero como nuestro petróleo se usó, o sea, llegó al mercado internacional, lo inundó y los precios, en consecuencia, bajaron. ¿Y qué es lo que pasa cuando bajan los precios? Bueno, pues nos lo pagaron a menor precio y aunque producíamos una gran cantidad, la deuda que teníamos por toda esa infraestructura petrolera que habíamos hecho, se estaba llevando estos ingresos. Es decir, estábamos produciendo petróleo para pagarle a Estados Unidos y al Fondo Monetario el dinero que debíamos por la infraestructura petrolera. Y ellos, en este momento, si ustedes revisan, van a ver que en estos años ellos solucionan el problema que tenían con los precios altos del petróleo. Para ellos, la década de los 70 había sido muy problemática porque se habían disparado los precios de petróleo. Aquí los precios de petróleo para ellos bajan y a partir de ahí los mantienen ordenados. Seguimos en un boom petrolero. Vean lo que pasa todavía con Vicente Fox, esta época, Peña Nieto. Se vende una gran cantidad de petróleo, es decir, entra muchísimo dinero por petróleo. Y aquí, a partir de Peña Nieto, empieza a decaer. Sin embargo, aunque vemos que está decayendo, Cantarell está declinando, todavía la producción sigue en nivel de boom, es decir, seguimos produciendo una gran cantidad de petróleo. Habría que ver ahorita dónde está. Ahorita la tendencia es a que se mantenga aquí. Habría que ver si aumentó o si continuó bajando. Y vamos a ver qué pasa ahora con los precios del petróleo, ¿no? Que van a tender a subir. Sin embargo, nuestro problema es que las gasolinas no las venden y no las van a vender muy caras. Porque nuestra infraestructura de refinación está totalmente abandonada. Y aunque la han tratado de echar a andar, bueno, eso es muy difícil. No es una refinería, no es una inversión de 100 millones o algo así, ¿no? Implican inversiones muy fuertes. Bueno, el segundo factor que veíamos, además de los recursos naturales, es la geografía humana, es decir, la población. Y los temas que estudia la geografía humana en torno a la población, pues son variados, ¿no? Desde su distribución, la densidad, es decir, cómo nos estamos hacinados o cómo estamos distribuidos en un territorio, las características de edad, de estado civil, de ocupación, de qué lengua hablan, en fin, es muy variado lo que se puede estudiar. Aquí, en esta gráfica es una gráfica histórica que nos habla de la población que ha habido en México y su crecimiento durante el siglo XX. Nosotros vemos, en Porfiriato había 13 millones de habitantes, a finales del Porfiriato, en 1910, que es el último censo, hay 15 millones de habitantes. Ocurre la revolución, aquí disminuye la población a 14 millones.3 en el siguiente censo que se realiza en 1921 y esta gráfica, la gráfica ¿cómo se llama?, de tasa de crecimiento, nos da un indicio de cómo se cayó la población, o sea, perdimos 1 millón de habitantes. Esto verdaderamente fue una tragedia, ¿no? Es muy, muy duro en términos demográficos. Se pacifica y se pone en orden el país y vean lo que pasa. Empieza a crecer de manera ordenada. Para 1930. Nacionaliza Cárdenas el petróleo, hace el reparto agrario, aplica las leyes para la mejora de los trabajadores y vean lo que pasa a partir de 1940. Vean cómo crece la población. Pasamos de 16 a 20 millones y luego a 25 y luego a 34. Vean cómo crece. Para 1970 somos 48 millones de habitantes. Nos multiplicamos por 3. Y esto tiene que ver con que la gente empezó a nacer en hospitales, había una mejor alimentación, trabajaba 8 horas al día, tenía derecho a vacaciones, la gente comía mejor, los campesinos tenían sus tierras, los niños estaban pudiendo ir a la escuela. O sea,
lo que no había conocido México desde la época azteca, se empezó a vivir de una manera en libertad y más ordenada, más justa. Sin embargo, la gente se seguía reproduciendo como en el periodo colonial. Y entonces, este crecimiento de la población contra la parte de la mortalidad que se reduce sensiblemente, da como resultado un aumento muy rápido de población, que es lo que se llamó explosión demográfica. A partir de los 70, el gobierno empieza una campaña para concientizar a la población de que no es necesario, no es conveniente tener tantos hijos, con 2 basta, y empiezan a bajar la tasa de natalidad. Y vean lo que pasa, aquí ya tenemos una tasa bastante baja, pero ya nos multiplicamos muy rápido porque ya somos 97 millones y ahorita actualmente ya somos 116 millones o algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya la cantidad de habitantes que somos hace que la reproducción sea muy, muy notoria, con una serie de cambios en las problemáticas que vamos a enfrentar. Fíjense bien, esta es la gráfica de 1970. Si nosotros observamos aquí, tenemos que la mayor parte de nuestra población se concentra en estos rangos de edades, entre los 14 y los 0 años. Es decir, la mayor parte de nuestra población eran niños. Por lo tanto, las demandas que habían de manera notoria eran escuelas, vacunas, todos los temas de beneficio a la infancia. La parte de la edad adulta, de los que estaban en trabajar, pues vemos que era bastante amplia la población que había, es decir, los que podían trabajar para mantener a la población era bastante amplia, y la edad de jubilarse, que estaba aquí entre los 60 y los 64, rápidamente se reducía la población, entonces era poca la cantidad de gente que estaba retirada y que se tenía que mantener. Vean lo que pasa con la pirámide en 2017. Se tiende a reducir el crecimiento o sea, se estabiliza el crecimiento de los niños. Entonces, las edades entre los 10 y los 14 ya no son las mayoritarias. Lo mayoritario es entre los 20 y los 40 años. Aquí está la población. Entonces, el problema que tenemos actualmente es la demanda de estudios superiores, de trabajo, de esos temas que tienen que ver de vivienda, los temas que tienen que ver con la gente en la edad laboral. Y vean lo que pasa, la edad de jubilación a partir de los 60 años, vean la cantidad de población que sigue viviendo hasta los 85, 90 años. Mucha población, toda esta población tiene que ser mantenida por los que están en edad laboral, que son los que están aquí y que son un gran número. Entonces, conforme vaya avanzando el tiempo, nuestra pirámide se va a ir haciendo como un malvavisco, porque esto va a tender a irse estabilizando, cerrando hacia abajo, pero esta población va a ir creciendo y va a ir requiriendo. Entonces, en el futuro, nuestros temas van a tener que ver con muchos adultos mayores y muchos adultos en edad laboral. Eso va a ser bueno, si lo sabemos aprovechar, va a ser un bono laboral. Bueno, ¿dónde se concentra la población? Aquí vemos por estado, nos dice qué superficie total tiene del país y cuál es la población total y su porcentaje de distribución. Si nosotros vemos, la mayor parte de la población está concentrada en el Distrito Federal, tiene el casi 8% de habitantes, con una superficie del 0.1%. Es probablemente la entidad más pequeña de todo el país y que tiene una gran concentración de habitantes. Es la que tiene mayor densidad. Por eso vemos que viven en edificios, porque el espacio es muy, pues ya no hay espacio para construir casas. Por otra parte, podemos ver que hay estados, por ejemplo, como Chihuahua. Chihuahua, vean, tiene el 12% de la superficie, tiene 3 millones de habitantes y tiene una densidad de población de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el DF tiene 5.956, casi 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Chihuahua tiene 13, pero recuerden que Chihuahua tiene un desierto gigantesco, o sea, la mitad o más de la mitad del territorio de Chihuahua es un desierto. Entonces, aquí podemos ver cómo está, en qué lugares
se asienta mucha población, hay una gran concentración, por ejemplo, el Estado de México, que colinda con el Distrito Federal. Vemos también Morelos, que es cercano al Distrito Federal. Tlaxcala, que es un estado muy pequeño, aunque tiene poca población, es un estado muy pequeño. Y Yucatán, en el caso de Yucatán vemos que tiene todavía una buena densidad de población. No es un estado despoblado, como podríamos decir, o sea, a lo mejor Campeche, ¿no? Campeche, miren, o Baja California. Baja California tiene 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Campeche 14, Yucatán tiene 49, está bien, no hay un hacinamiento como en el DF o en el Estado de México, todavía es razonable, pero sí, Yucatán, Mérida, es la ciudad que crece más rápidamente de todo el país. Aquí en este censo del 2010 teníamos casi 2 millones de habitantes. Ahorita en el 2020 la población se debe haber incrementado, no tengo el dato, pero sí en 1 millón de habitantes, muy probablemente, porque no solo estamos creciendo de manera natural, es decir, con la reproducción, sino que mucha gente está viniendo a vivir a la entidad. Y esta gráfica nos muestra la población. A ver, esta es la población por, a ver, aquí no alcanzo a verla. Me regresa, no, bueno, esta es otra gráfica que nos habla también de la población total por estado y su distribución en rural y urbana. Esa es la clasificación. Aquí debe decir rural, no se alcanza a ver, y aquí debe decir urbana. Es decir, cuánto de nuestra población vive en ciudades y cuánto de nuestra población vive en el campo. Y si nosotros observamos en relación con el inicio del siglo XX, con la revolución, no se invirtió la tendencia. A inicios del siglo XX, el 78% o más vivía en el campo y solamente el 21%, algo así, era urbana. Actualmente la relación es contraria. 77% de nuestra población vive en ciudades y 23% en el campo. En el caso de Yucatán vemos que el 82% vive en el medio urbano y el 17% en el medio rural. Solo los estados como por ejemplo Chiapas, Oaxaca, ¿dónde está Oaxaca? Chiapas, Oaxaca, aquí está Oaxaca, y probablemente Guerrero, son estados que tienen una importante presencia rural. En el caso de Oaxaca y Chiapas, bueno, pues vemos que mayoritariamente rural. En el caso de Guerrero y de Tabasco, una fuerte presencia rural. Pero la tendencia es cada vez a estar más bien ubicados en ciudades. Y bueno, para estudiar esta interacción entre los recursos naturales, las zonas climáticas, las zonas de producción, lo que se hace es construir las zonas geoeconómicas, es decir, unir ciertos estados por sus características en cuanto a flora, a fauna, a tipo de suelos, todo esto, y a qué se dedica su población. Esto lo hace el INEGI, para a partir de eso generar estudios e información que permita invertir de una manera más ordenada o al gobierno atender las necesidades de cada región geoeconómica de una manera ordenada. Tenemos 8 regiones geoeconómicas. La zona noroeste, también llamada Pacífico Norte, la zona norte, la zona noreste, la zona centro-occidente, la zona centro-sur, la zona Golfo de México, la zona Pacífico Sur y la zona de la península de Yucatán. Aquí las vemos. Esta es la zona Pacífico Sur. Bueno, aquí están las 8 regiones geoeconómicas de México y en ellas lo que han hecho es delimitar qué riqueza tienen en flora, qué riqueza tienen en fauna, qué riqueza tienen en minerales y cuál es la vocación, digamos, productiva de la región para así generar una serie de planes y programas, proyectos para atender esas necesidades. Bueno, por mi parte es todo.
No sé si hay alguna duda.